Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de los viernes de cálculo uno. Sí. Em, ya hemos estado trabajando con la derivada, ¿sí? Hicimos una introducción bastante amplia de lo que es el concepto de la derivada, ¿sí? Y posteriormente aplicamos en el contexto la definición e hicimos la parte operativa de al menos 3 ejercicios. El día de hoy va a tocar, pues, adentrarnos en lo que es más teoría, ¿sí? Vamos a ver propiedades y vamos a demostrar todo lo que se pueda demostrar en 2 horas. Y con eso, si se cumple la meta donde quiero llegar, pues podríamos estar pensando ya la próxima semana en introducirnos a lo que son las aplicaciones de la derivada. Pero bueno, eh, eso es más un deseo que un hecho hasta que no lleguemos a ese punto, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar, jóvenes? Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con la definición, ¿sí? De derivada. Ya esta ya la discutimos, nada más la voy a poner como referencia. No voy a ponerme a explicarlo otra vez, pero sí, vamos a verla, ¿no? Bueno, aquí tenemos la definición. Bueno, lo único que nos dice es lo que ya hemos discutido. Dice, si f es una función, entonces f', ¿sí? Es la derivada de f, es una función, ¿sí? Con regla de correspondencia f' de x en x0, equivalente al límite cuando x se aproxima a x0, ¿sí? De f de x menos f de x0 entre x menos x0. Ahora, nada más una aclaración aquí no me ponen x, me ponen y, ¿sí? Esto porque de alguna manera ya habíamos analizado esta parte donde y lo que quiere decir es la función identidad, ¿sí? Donde la función identidad es f de x igual a x y se interpretó en algún momento como la función y o y de x. Entonces es nada más esa aclaración y es la función identidad que sería x y aquí me ponen x0 nada más. Tendría que ser x cuando se aproxima a x0 y aquí sería f de x, ¿sí? Nada más hacer esta aclaración. Dice que tiene como dominio el conjunto de todos los números del dominio de f, ¿sí? Para los que existe tal límite. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que si el límite existe, ¿sí? Puede ser un valor real o un valor infinito. ¿Sí? Al final el valor infinito lo único que me indica es divergencia. Porque este al ser un límite, es claro que puede mandarme valores al infinito, ¿sí? O sea, diverger. En ese contexto, el límite existe, pero como divergencia, ¿sí? Cuando hablamos en esencia de la derivada, nos referimos usualmente a un valor en los reales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del dominio, hablamos de un dominio donde existe el límite, ¿sí? Este límite de la función. Esto nada más como detalle. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, aquí me ponen más que una definición. Es una definición al final, ¿sí? Pero me lo ponen como comentario
Este, pero al final es una definición. Dice, si X es un número en el dominio de F, entonces decimos que F es diferenciable en X. Es un tanto como repetir lo que está arriba, ¿sí? Porque parecen no tener exactamente la misma connotación, pero al final es análogo, ¿sí? Porque dice, si X es un número en el dominio de F, F', ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la función es derivable, o sea que el límite existe en este punto X. X es igual a X0, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Si X es un número, es decir, X es igual a X0 o un valor A, un valor constante, ¿sí? En el dominio de F'. Y esto lo único que me está indicando es que la derivada, que el límite existe, el límite de este límite, valga la redundancia, o sea, de esta expresión, el límite existe y es un valor real, ¿sí? Y entonces decimos que F es diferenciable. En pocas palabras, lo que quiere decir es que F, ¿sí? F' existe. Eso es todo, ¿sí? A eso se refiere con decir que F es diferenciable en X. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a este enunciado, jóvenes? Y su asociación con este. Aquí me ponen otra definición, ¿sí? Y esta definición lo único que nos dice es que la función f es diferenciable sobre un intervalo, y aquí me ponen un intervalo f, pero puede ser un intervalo de la forma a, b, si la función restringida en el intervalo es diferenciable en cada punto del intervalo, ¿sí? Es decir, que para cada punto del dominio donde la función f tiene derivada, ¿sí? Entonces la derivada existe en cada uno de sus puntos. Entonces, en ese sentido se dice que f es diferenciable en el intervalo, ¿sí? Diferenciable sobre un intervalo. Ojo, que esto no es lo mismo que f es continuo, ¿sí? Y no podemos hablar de continuidad aquí todavía por el simple hecho de que la definición es un límite, no es algo que me esté indicando continuidad, ¿sí? Porque si bien esta expresión se parece a lo que cuando decimos f es continua en x0, dado el límite, no me refiere a esto, porque esto es otra definición que, pues obviamente me define a este término, ¿sí? Entonces, tienen que tener cuidado con este tipo de expresiones porque, pues obviamente se pueden prestar a confusión. Entonces, aquí no estamos hablando de continuidad, estamos hablando de que f se puede decir que es derivable en todo el intervalo f, ¿sí? Y nada más. O sea, no estamos diciendo nada al respecto. O sea, es diferenciable, entonces existe la derivada, ¿sí? Solamente. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Lo digo porque de aquí en adelante ya vamos a hablar de términos en donde se habla de la función es diferenciable, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a un teorema. De aquí brincamos del 8.2 al 8.10 porque en el Inter pues hay solamente ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos algunos ejemplos. No voy a ver estos ejemplos porque ya vi ejemplos la clase pasada. Y pues no es que no sean interesantes, simplemente vamos a aprovechar el tiempo para adentrarnos en la teoría. Bien,
Entonces, en este teorema decimos, si la función f es diferenciable en x0, entonces f es continua en x0. Aquí sí, pero estamos hablando de continuidad puntual, jóvenes, ¿sí? No estamos hablando de que la función es continua en el intervalo. Estamos diciendo que si f es diferenciable en un punto, es decir, que si la función f tiene el límite conforme la definición de derivada en x0, entonces f es continua en x0. Y vamos a demostrar esto. ¿Cómo procedemos para desarrollar la demostración, jóvenes? ¿Alguna idea, alguna sugerencia, jóvenes? Como hemos estado analizando en otros enunciados, ¿sí? Tenemos una función de la forma P, entonces Q, ¿sí? O sea, esta es mi proposición P, todo esto. Es decir, todo esto de aquí es la proposición P. Este es mi implicación, ¿sí? Y este es mi proposición Q. Entonces tenemos que deducir Q a partir de P. ¿Qué es lo que nos está diciendo la proposición P? ¿Sí? Dice, si la función f es diferenciable en x0, entonces aquí ya me están dando mucha información, como siempre, ¿no? Y como se los había dicho al principio del curso, cuando vamos a realizar una demostración, el primer enunciado, ¿sí? Si es de la forma P, entonces Q, va a resumir todas las hipótesis que anteceden a lo que nos están describiendo, porque ya el hecho, simplemente el hecho de que tenemos una función, pues ya implica temas de conjuntos, temas de relaciones, pues obviamente temas de funciones, ¿sí? Temas de lógica. Todo eso está inmerso simplemente en enunciar si la función f, entonces ya con eso podemos darnos cuenta que tenemos que, si es necesario, recurrir a toda esa andanada de artillería que tenemos ahí, ¿no? Y por otro lado nos dicen es diferenciable en x0. Entonces, ¿qué es la segunda parte del enunciado? ¿Sí? Es como el adjetivo. Entonces, dentro de este enunciado, ¿sí? Donde nos dicen es diferenciable en x, pues obviamente aquí me están incluyendo todo lo que tiene que ver con límites, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con sucesiones y propiedades propiedades de los reales, todo lo que hemos visto hasta el momento de derivada, en fin, todo eso, ¿sí? Entonces, partimos de este simple hecho de que si la función f es diferenciable en x0, entonces f es continua en x0. Entonces, a partir de ahí podemos aplicar la definición de derivada, ¿sí? Porque nos están diciendo f es diferenciable y como ya vimos en las dos definiciones anteriores, pues si f es diferenciable, entonces en x0 la derivada existe. Entonces, por hipótesis, ¿sí? F es diferenciable, lo voy a poner así, en x0, x0. Esto implica que f es derivable, ¿sí? Así, derivable en x0 y por definición, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que f' de x0 es igual al límite, ¿sí? De f, perdón, es igual al límite cuando x se aproxima a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Entonces, dense cuenta que
por ejemplo, en la clase pasada aludimos a la definición anterior, bueno, aludimos a un término donde teníamos f de x0 más delta x, ¿sí? Menos f de x0 entre delta de x. La otra definición donde también pues mostramos que eran equivalentes las dos expresiones, ¿no? Y que a veces me viene bien una y a veces me viene bien la otra. En este caso tengo esta expresión, ¿sí? Pero obviamente pues la puedo usar o puedo usar la otra expresión. Si yo uso el límite cuando delta x se aproxima a 0, ¿sí? De f de x más delta x menos f de x entre delta x, y esto es igual, bueno, esto es equivalente a la derivada, ya iba yo a poner otra vez la equivalencia con la derivada, vamos a borrar esto, ¿sí? Teniendo esto, ¿sí? Y entendiendo, ¿sí? Lo siguiente, donde tenemos que el límite, ¿sí? Cuando delta x se aproxima a 0 de f de x más delta x, ¿sí? Y esto lo puedo ver como equivalente a f en x0, ¿sí? Porque cuando aplicamos el límite, o sea, cuando h es de alguna manera aplicado a 0, o sea, delta x es aplicado a 0, pues me queda f de x0, ¿no? Pero a este lo puedo ver como el límite, ¿sí? No pasa nada si lo veo así, cuando delta x se aproxima a 0 de f de x0. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo pones así? No hay ningún problema con ponerlo así porque al final estoy reaplicando el límite a un término constante, a un número, ¿sí? F de x0 es un número, ¿por qué? Porque x0 es un número. Entonces, tomando este término y tomando este, ¿sí? ¿Qué se implica? Se implica que el límite de delta x cuando se aproxima a 0, permítame un momento, se aproxima a 0 de f de x más delta x, ¿sí? Menos el límite cuando delta x se aproxima a 0 de f de x0, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? ¿Y qué se implica de aquí? Pues podemos, por las propiedades del límite, darnos cuenta que tenemos que el límite cuando delta x se aproxima a 0 de f de x menos delta x, perdón, más delta x menos f de x0. Bueno, aquí estoy poniendo x0, aquí sería x0, x0, x0. Bueno, eso es nada más como detalle. Y aquí sería 0 y x0. Nada más haciendo esa corrección. Y obviamente esto es igual a 0. Y esto es ya sacando el límite de la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito, pues, es obviamente mostrar, ¿sí? Que el límite, o más bien que la derivada, me conduce a la continuidad. ¿Qué más podemos extraer de todo esto, jóvenes? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Dense cuenta que cuando proponemos esto, así, f de x, 0,
más delta x, y esto lo planteamos en estos términos. Esto es la definición sin ningún problema interpretando esto. Esta es la definición de continuidad, ¿sí? Porque tenemos un límite con respecto a un número, ¿sí? Cuando ese número se aproxima a 0, me da otro número en términos de la función, ¿sí? Esto es la definición de derivada, perdón, de continuidad, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no te la tomaste de acá arriba directamente? Porque estamos partiendo, ¿sí?, de suponer, porque eso es lo que tenemos que demostrar, que f es continua. Entonces, para poder demostrar que f es continua, también implica que podemos demostrar que este límite es igual a 0. O sea, y si demostramos que este límite es igual a 0, o bueno, que el hecho de ver que la función me permite llegar a esta conclusión, entonces, de alguna manera tenemos que ver que la derivada existe y es continua, ¿no? En el x0. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo le hacemos, jóvenes? Bueno, tomando esto en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿sí?, partimos de este mismo hecho, ¿sí? Partimos de que el límite, cuando delta x se aproxima a 0, de f de x0 más delta x menos f de x0 entre, no, aquí todavía no, entre, no, no, permítanme, es que ya me quería agarrar la derivada, la expresión de la derivada, pero no, esto es más que nada con respecto a esta parte. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es multiplicar por un 1, ¿sí? Y tenemos que el límite cuando x, o sea, tenemos que demostrar esto. Esto es lo que tenemos que probar, ¿sí? Entonces, el límite lo puedo ver también como f de x 0 más delta x, ¿sí?, menos f en x0 dividido entre delta x, que es cuando delta x se aproxima a 0, por delta x. Entonces, si se dan cuenta, aquí multipliqué un 1. Delta x entre delta dx, ¿sí? Y obviamente el denominador del delta x entre delta x lo asocio con respecto a la diferencia, ¿sí? Para que me quede esto. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tengo? Pues simplemente tengo que este lado, todo esto es la derivada, ¿sí? Y obviamente, si tengo el producto de los límites, ¿sí? Más bien, si tengo el límite de un producto, es el producto de los límites. Entonces, por el otro lado voy a tener el límite cuando delta x se aproxima a 0 de f de x0 más delta x menos f x0 entre delta x, ¿sí?, por el límite cuando delta x se aproxima a 0 de delta x. Y esto no es otra cosa que la derivada, ¿sí?, sería f' de x0 por el límite de esto me da 0. Entonces esto es 0. Con eso estamos mostrando que este valor, ¿sí?, esto de aquí, es 0. ¿Sí? Lo que queríamos mostrar. ¿Alguna duda con esto, jóvenes?
Y obviamente esto corresponde a definir que, eh, dado que la función es diferenciable, existe la derivada y por consonancia es continua en x0. Y quien es continua es la función, no la derivada, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Estamos demostrando que la derivada es continua. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué teníamos que demostrar que era igual a cero? Ah, bueno, a ver, te repito la demostración. Bueno, a ver. Eh, lo que tenemos aquí es que si la función f es diferenciable en x0, entonces f es continua en x0. Eso es lo que tenemos que demostrar. Sí, por hipótesis, sabemos que f es diferenciable en x0. ¿Esto qué iba a implicar? Sabemos por las definiciones anteriores que f es derivable entonces, ¿en dónde? En x0. ¿Sí? Y por definición tenemos esto. Nada más por definición. Obviamente esta también se aplica. Ahora, eh, lo que queremos demostrar es que la función f es continua, dado que sabemos que es diferenciable. ¿Cómo vamos a usar el hecho de que f es diferenciable? Pues tenemos que partir de este resultado, o sea, de todo esto, ¿sí? Ahora, como tenemos todo esto, dado que f es continua, bueno, queremos demostrar que f es continua, tendríamos que demostrar, podemos hacerlo así o lo podemos hacer así. Es decir, a este término, sí que me indica que la función es continua, le puedo aplicar el límite también, ¿sí? No pasa nada si le aplico el límite, porque le estoy aplicando el límite de cuando delta de x se aproxima a 0 a una constante, a un valor constante. Entonces no le afecta el límite, realmente no le hace nada. Pero se lo pongo para poder despejarlo, ¿sí? Este término lo voy a pasar para acá, o sea, lo pasamos al lado izquierdo de la equivalencia y entonces me queda el límite de esto menos el límite de esto igual a 0, ¿sí? Porque esto lo pasé para acá. Entonces, lo que vamos a ver ahora es esta expresión, el límite de la diferencia de estos dos términos, ¿sí? Pues es lo mismo que esto que tenemos aquí. Esto es lo que queremos demostrar, ¿sí? O sea, puedo demostrar esto o puedo demostrar esto, ¿sí? Donde esto lo obtengo de esto. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Lo que estamos haciendo, estamos yéndonos por el camino, ay, ¿cómo se llamaba este camino? Ya se me olvidó ahorita. Lo que vimos al principio del curso, ¿sí? Cuando estamos haciendo una deducción, ¿sí? La podemos hacer directa o indirecta, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, en primer lugar, estamos tomando lo que queremos demostrar y lo transformamos, o sea, vamos de forma regresiva, nada más para ver qué le puedo hacer a esto, usando las reglas que ya conozco. Obviamente, no voy a demostrar esto directamente si ocupo esto. Y en el momento en el que yo demuestro esto, inmediatamente se demuestra esto por equivalencia, ¿sí? Equivalencia lógica. Dado que esto sale de esto, ¿sí? Si yo demuestro esto, pues entonces queda demostrado que en ese contexto f es continua. Entonces, tomo esto de aquí, lo aplicamos, ¿sí? Multiplicamos por un 1, delta x entre delta x, ¿sí? El delta x de abajo lo paso para acá. Y, y lo que hacemos es por propiedades de los límites, tengo aquí el límite de un producto, sabemos que es el producto de los límites que tengo aquí, pues entonces este límite, dado que sé que f de x es diferenciable, pues este valor es la derivada, ¿sí?
es diferenciable en x0. Como sé que es diferenciable en x0, no tengo ningún problema. Y el límite, cuando delta de x se aproxima a 0 de delta x, pues esto es simplemente 0. O sea, aplicando el límite a este término, pues me da 0. Por lo tanto, el producto de estos dos me da 0. Entonces, de aquí llego al 0, que era lo que quería demostrar. Por lo tanto, lo que concluyo es que f es continua. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, vamos a pasar a la siguiente definición. Siguiente teorema. Terminó, vamos a pasar a otra página. Bueno, aquí lo único que me están diciendo es que si la función f es diferenciable sobre un intervalo, entonces f es continua en todo el intervalo. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer pues, es aplicar la definición, o bueno, más bien el teorema anterior, para cada punto. Entonces, pues la demostración no tiene mucho problema, ¿no? En ese sentido. ¿Alguna duda con eso, jóvenes? Obviamente, en este contexto, pues se aplica también el hecho de que si tenemos continuidad en un punto, pues lo podemos aplicar en todo el intervalo, ¿no? Bien. Vamos al siguiente enunciado. Dice, si f y g son diferenciables en un intervalo, entonces f más g es diferenciable en todo el intervalo también. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que si f y g son diferenciables, es decir, que para cada valor de x en f y en g, dentro del intervalo, no dentro del dominio, dentro de un intervalo definido, ¿sí? Donde para cada punto del intervalo la f es derivable y g es derivable, entonces la suma es derivable también en el intervalo, ¿sí? Para cada punto de ese intervalo. Ahora, una pregunta antes de continuar. Cuando estamos hablando que es diferenciable en este intervalo, ¿el intervalo cómo es? ¿Es abierto? ¿Es cerrado? ¿O es medio abierto, medio cerrado? ¿Cómo tiene que ser, jóvenes? ¿Abierto? Exactamente, tiene que ser abierto por completo, porque si el intervalo es cerrado en las orillas, ya lo discutimos, ¿sí? La derivada no está definida, ¿sí? Haciendo alusión al concepto geométrico, tenemos diferentes posibilidades y estas posibilidades son infinitas en cuanto a lo que es ¿cómo se llama? A lo que es la pendiente, ¿no? El valor de la pendiente en ese punto definido por el límite, que es la derivada, pues no me da un solo valor, me da infinitos valores. Entonces, pues obviamente queda indeterminado el límite en esos puntos, o sea, en las orillas. Por eso se toma un intervalo abierto, ¿sí? Y muchas veces cuando tomamos un intervalo abierto se dice, bueno, la función es continua en el cerrado y es diferenciable en el abierto, ¿sí? De ahí la alusión, ¿no? Muchas veces a ese tipo de enunciados. Eso nada más como tema aclaratorio. Bien, entonces, tenemos este hecho, o lo que queremos demostrar es esto. ¿Cómo hacemos la demostración en este caso, jóvenes? Aquí es más, tenemos otra vez una proposición de la forma P entonces Q, donde tenemos f y g que son diferenciables en el intervalo. Entonces tenemos que mostrar que f es diferenciable en el intervalo dependiendo de cómo demos la derivada, por supuesto. ¿Sí?
¿Cómo lo hacemos, jóvenes? ¿Alguna sugerencia? Bueno, partimos del hecho de que vamos a ver qué le pasa al límite cuando el incremento de x se aproxima a 0, ¿sí? ¿De quién? De f más g. Todo esta es una función. Recordemos que la suma de funciones es una función con respecto a x0 más delta x, ¿sí? Menos f más g evaluado en x0, ¿sí? Todo entre delta x. Ahora, tomando estos términos, lo podemos poner todo de la siguiente manera: el límite, ¿sí?, de f evaluado en x0 más delta x, y acomodándolo con la otra parte de la función, que es f, que sería menos f evaluado en x0, ¿sí? Y aquí sería más g evaluado en x0 más delta x menos g evaluado en x0, y todo entre delta x. ¿Sí? Entonces ya se podrán imaginar hacia dónde va todo esto. Podemos distribuir el límite dentro de la suma, debido a que tenemos que el límite es una aplicación lineal, ¿sí? Entonces esto es equivalente al límite cuando delta x o el incremento de x se aproxima a 0 de f evaluado en x0 más el incremento de x menos f evaluado en x0, ¿sí?, entre el incremento de x más el límite cuando el incremento de x se aproxima a 0 de g en x0 más delta x menos g evaluado en x0, ¿sí?, entre delta x. Y esto es equivalente, dado que f y g son diferenciables en x0, estas son las derivadas de f y de g, entonces tenemos f' en x0 más g' en x0. Y bueno, con esto lo que estamos mostrando es que la derivada en el punto x0 existe, por lo tanto f más g es diferenciable en x0. Bueno, en ese punto, y como es parte del intervalo, o sea, x0 es parte del intervalo, valga la expresión, pues entonces es diferenciable en todo el intervalo, la suma. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Como podrán ver, no tiene mayor dificultad esta parte. Ahora vamos con la del producto. Bueno, aquí es algo semejante. Tenemos f y g, son diferenciables en el intervalo f. Aquí podemos llamarlo intervalo a, b. Entonces, el producto es diferenciable en el intervalo. Y aquí hay que darse cuenta, obviamente, pues a nosotros nos presentaron esto como receta de cocina en la preparatoria o en el bachillerato, ¿sí? O esto lo presentan como receta de cocina en otras carreras, pero sin embargo nos ponemos a observar que tenemos que la derivada de un producto no es el producto de las derivadas, ¿sí? Como es el caso de los límites, que tenemos el límite de un producto es equivalente al producto de los límites.
En este caso no, ¿sí? Tenemos la derivada de f por g, esto es equivalente a f por la derivada de g más g por la derivada de f en el intervalo. Yo no sé si esto los conflictúa de alguna manera, pero en cierta forma a mí sí me causó ruido el hecho de ver cómo es que eso me dice que f es diferenciable. O sea, porque me están mostrando algo que contra mi intuición, dado que yo ya había visto lo del límite, o sea, del límite del el producto de los límites, ¿sí? Que es el límite del producto de dos funciones. Eso pues no me cuadraba al principio, ¿no? La primera vez que lo vi así, que lo analicé, porque pues obviamente yo en la preparatoria lo vi y dije, sí, bueno, lo aplico y ya simplemente. Pero analizándolo y siendo quisquilloso con el enunciado, pues dije, bueno, entonces, ¿cómo es que eso ocurre? ¿Sí? ¿Cómo es que eso me garantiza que se da la derivada? Bueno, simplemente por el hecho de que cuando desarrollamos la derivada, ¿sí? Es equivalente a esto, simplemente por la definición, ¿sí? Simplemente la explicación más sencilla, pues, que se me vino a la mente. En ese momento, por supuesto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda aparte de esto, jóvenes? Obviamente tenemos que usar el hecho de que tenemos que f y g son diferenciables, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ahí, ¿sí? Entonces, para la demostración, sí, por hipótesis, sabemos que f y g son diferenciables en el intervalo. Lo voy a poner así, en i, ¿sí? Son diferenciables en el intervalo, donde el intervalo puede ser el dominio, lo podemos tomar como el dominio en una forma muy general, ¿sí? Obviamente, pues se puede restringir el dominio, etcétera. Podemos hacer diferentes cosas, pero para simplificarlo lo vamos a poner de esta manera. Entonces es diferenciable en el dominio y esto va a implicar que existe la derivada. Entonces, por definición de derivada, tenemos igual que el límite cuando delta x o el incremento de x se aproxima a 0 de f de x menos el incremento de x menos f de x, ¿sí? Ya me voy a comer el 0 y lo voy a dejar simplemente con la x. Con respecto a x, al incremento de x, esto es equivalente a f' en x, ¿sí? Y por otro lado tenemos el límite cuando el incremento de x se aproxima a 0 de g de x menos delta x, ¿sí? Menos g en x entre delta x. Esto es equivalente a g' en x. Bien. Esto me va a servir ¿para qué? Pues para adentrarme al ver que el límite cuando el incremento de x se aproxima a 0, ¿de quién? Del producto de f por g evaluado en x más delta x menos f por g evaluado en x entre delta x, pues tengo que ver qué me da esto, ¿sí? Obviamente, dadas las circunstancias, yo sé que no me va a dar el producto de los límites, ¿sí? Entonces tengo que desarrollarlo de alguna manera. Y es que partimos de la definición del límite, ¿sí? Digo, no he llegado al límite como tal. A lo que tengo que llegar es a algo que me permita darme cuenta que el límite existe.
¿sí? Esa es la condición. Entonces, yo parto de esto que tengo aquí en el límite cuando el incremento de x se aproxima a 0 del producto de f por g, ¿sí? Con respecto a lo que me diría la definición, ¿sí? Entonces, si llego a demostrar que el límite existe, entonces puedo afirmar que la derivada existe para cualquier punto en el intervalo. Entonces, a partir de esto, pues vamos a aplicar el límite cuando el incremento de x se aproxima a 0, de f evaluado en x más delta x menos por g de x más delta x menos f de x por g de x. Y esto evaluado con entre el incremento de x. ¿Qué se les ocurre aquí, jóvenes? En este punto. ¿Qué harían ustedes? Obviamente estamos hablando de una equivalencia. Tomemos de momento, ¿sí? En particular el hecho de que tenemos f, ¿sí? De x más delta x, ¿sí? Por g de x más delta x, ¿sí? Menos f de x por g de x. ¿Para qué me tomo esto en particular? De alguna manera esto me sirve para multiplicar por un 1. Perdón, para sumarle un 0. Algo semejante a lo que hicimos para demostrar el producto de los límites, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Entonces, f de x más delta x, ¿sí? Por g de x más delta x, esto es menos, ¿sí? Voy a subir esto hasta ahí. Esto es menos f de x más delta x por g de x más f de x más delta x por g de x. Entonces, este es mi 0, ¿sí? Si sumo estos dos términos, obviamente me va a dar 0. Y esto es menos f de x por g de x. Entonces, ¿qué es lo que procede a hacerse aquí? Lo que procede a hacerse aquí es tomar por un lado esto de aquí y por otro lado tomar esto, ¿sí? O sea, tomar estos 4 términos, ¿sí? Y esto va a ser equivalente por un lado, ¿sí? Lo que voy a factorizar en estos términos es esto, ¿sí? Entonces, cuando yo elimino este factor, bueno, no lo elimino, simplemente lo factorizo. Entonces, esto me va a quedar igual a f de x más delta x, ¿sí? Menos, no, ¿cuál menos? Esto es por g de x más delta x menos g de x. ¿Sí? Y en el otro caso vamos a factorizar, ¿qué cosa? Vamos a factorizar el g de x. ¿Sí? Entonces esto es más g evaluado en x, ¿sí? Multiplicado por f de x más delta x, ¿sí? Menos f de x. Entonces, con este término, ¿sí? Que se desprende de todo esto,
Entonces, yo puedo afirmar, entonces, esto va a implicar que el límite del incremento de x cuando se aproxima a 0 de f de x más delta x, ¿sí? Multiplicado por g de x más delta x menos g de x, ¿sí? Y esto es más g de x por f de x más delta x menos f de x, todo entre delta x. Obviamente hay que distribuir primero este término, ¿sí? En la suma. Y una vez que distribuimos este término en la suma, lo vamos a acomodar debajo de este y debajo de este, ¿sí? Cuando apliquemos el límite, me va a quedar lo siguiente, ¿sí? Porque esto es equivalente al límite cuando el incremento de x se aproxima a 0 de f de x más delta x, ¿sí? Por el límite cuando el incremento de x se va a 0 de g de x más delta x, ¿sí? Menos g de x entre el incremento de x más el límite de g evaluado en x cuando el incremento de x se va a 0. Entonces, esto multiplicado por el límite cuando el incremento de x se va a 0 de f de x más el incremento de x menos f de x entre el incremento de x, ¿sí? Entonces, una vez que hemos distribuido todos los términos, obviamente me brinqué varios pasos, ¿sí? Tenemos aquí la suma, primero distribuyo el valor en la suma, hacia el límite, después en el producto de cada caso, que es lo que hace que me quede todo esto. Entonces aquí analizando simplemente tengo que el límite de este valor es f de x, ¿sí? El límite de esto es es g' de x, ¿sí? O sea, esto es equivalente a f de x, ¿sí? Que está asociado a esto. Este de aquí, pues, dado que sabemos que sabemos que g es diferenciable en x0, ¿sí? Pues perdón, en x, entonces, para cualquier x en el intervalo, entonces sabemos que es g' de x, ¿no? Y esto es más el límite de esto, que pues aplicando el incremento de x, o sea, el límite del incremento de x, cuando este va a 0, en g de x, pues es g de x, ¿no? Tenemos g de x, déjenme corregir un poco g de x, ¿sí? Y al ser la derivada, al existir la derivada, dado que f es diferenciable en x, ¿sí? Pues entonces tengo f' de x. Y es aquí donde se garantiza que tenemos un valor en x, ¿sí? Un término. ¿Por qué? Porque me estoy tomando a x como un número. Ya sé que x es cualquiera dentro del intervalo, pero si me lo tomo como un número en particular y que se desprende de la definición que dimos aquí, ¿sí? Lo que me está garantizando todo esto es que, dado que este límite existe, también puedo ver que este límite existe, también puedo ver que este límite existe y puedo ver también que este límite existe. Por lo tanto, este resultado que no es el producto de las derivadas, ¿sí? Pero al final es un valor que se desprende de la existencia de 4 límites, pues entonces simplemente puedo afirmar que esto es un número y esto tiene límite. Por lo tanto, el producto de f por g es
derivable en x que está dentro del intervalo, por lo tanto, f por g es diferenciable en este punto, por lo tanto, f por g es diferenciable en todo su intervalo. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Todo lo que dije les pudo haber sonado como un trabalenguas. A ver, ¿por qué a ver, Fernanda nos está preguntando por qué el signo menos cambia a más? Ah, ok. Es simplemente en el reacomodo. A ver, mira. Si te das cuenta, pues obviamente aquí solamente estoy haciendo uso de lo que se correspondería a la definición de derivada. No estoy usando la definición de derivada todavía porque tengo que mostrar que el límite de esto existe, ¿sí? Entonces tengo que demostrar eso y por eso uso la derivada, perdón, por eso uso esta expresión. Y pues bueno, lo único que hago es acomodarlo. Aquí tengo el signo menos, pero el detalle aquí es que estoy sumando un cero. ¿En dónde? En la parte de arriba, ¿sí? Aquí en el numerador yo estoy sumando un cero, ¿sí? Aquí me tomo el numerador de forma independiente. O sea, tengo esto, ¿sí? Que es f de x más delta x por g de x más delta x menos f por g, que es exactamente lo mismo que está aquí, ¿sí? Y esto es equivalente a esto que está aquí, son estos dos términos, ¿sí? Menos, y aquí empieza lo divertido, menos, aquí le pongo, la continuación es como si le pongo otro menos, pero es para decirles, bueno, este menos es el mismo que este, por lo tanto es la continuación nada más de esta expresión. Entonces, menos f de x más delta x por g de x, ¿sí? Aquí no tengo delta x dentro de esta expresión, tengo g, entonces me tomo uno de acá por uno de acá, que no sea f de x, sino que sea el contrapuesto con respecto a g, a f, porque me podría yo tomar g de x, me podría yo tomar g de x más delta x por f de x. O sea, me tengo que tomar uno de cada uno, ¿sí? Pero contrapuestos. Entonces, esto es menos más esto, que es 0. Ese es el 0 que estoy sumando. Ese es el 0 que me sirve. Menos esto de aquí. Este menos es este de aquí, ¿sí? Este menos no es este menos. Este menos se corresponde a esta expresión, ¿sí? A este sumando, ¿sí? Una vez que reacomodo todo, ese es el pequeño detalle, ¿sí? Este signo menos, ¿sí? Es el que se va a corresponder de tomar esta expresión con esta. O sea, f de x más delta x por g de x más delta x menos f de x más delta x por g de x, yo factorizo el f de x, ¿sí? De aquí, y me va a quedar g de x más delta x menos g de x. No se está transformando de menos a más. Ese más es este que está aquí. Este aparece porque estoy sumando un cero, ¿sí? Y va a pasar lo mismo exactamente. Tengo esta expresión menos esta expresión. Yo factorizo la g de x, pues bueno, aquí me da esto, ¿sí? O sea, no pasa de menos a más, sino simplemente es el resultado de de sumar un cero a esta diferencia, ¿sí? Y bueno, ya de ahí se desprende todo lo demás. Ok. Bueno, ya no vi hasta ahorita tu respuesta, María. Ya lo vi ahorita, pues bueno, sirvió para aquello de que algún compañero no lo haya entendido en algún momento. Sí, bien. Pero se vale preguntar, ¿eh? O sea, no importa que sean preguntas que parecen fuera de lugar, sino que más vale que no quede duda.
¿Alguna otra duda, jóvenes? Vamos a mostrar el siguiente teorema. Bueno, vamos a ponerlo aquí, este corolario, pero este corolario ya lo demostramos. Bueno, no es que sea un corolario, este resultado ya lo demostramos. Aquí me lo pusieron como corolario. Lo quise incluir para que vieran que, bueno, me lo ponen. Esto lo mostramos la clase pasada, ¿sí? Entonces, pues obviamente no lo voy a demostrar porque está demostrado. Vamos con el siguiente teorema ahora, ¿sí? Si tenemos que g es diferenciable, o sea, tenemos una función, nos dan solamente la función g dentro del intervalo, y para todo es diferenciable, y para todo x dentro del intervalo, g de x es distinto de 0, entonces g a la menos 1 es diferenciable, ¿sí? En el intervalo. Entonces, la derivada de g a la menos 1 es equivalente a menos, ¿sí? A menos g a la menos 2 por la derivada de g en f. Esto sería más o menos lo mismo que ponerlo en estos términos. O sea, tenemos f, perdón, ¿cuál f? Es como poner g, la derivada de 1 entre g, ¿sí? Equivalente a la derivada de g entre, que sería menos la derivada entre g al cuadrado, ¿sí? Y todo en el intervalo. Y entonces tenemos que probar esta equivalencia, jóvenes. ¿Cómo la hacemos? Obviamente tenemos que usar el hecho de que lo que queremos demostrar se corresponde a una función que es diferenciable, ¿sí? G es diferenciable en el intervalo, entonces me voy a tomar cualquier x, ¿sí? Por otro lado, también me dicen que x es distinto de g, es distinto de 0, ¿sí? Entonces parto de aquí. Por definición, como g, déjenme ponerlo, entonces, para hacer la demostración, ¿sí? Tengo que, por hipótesis, g es diferenciable en el intervalo y, ¿sí? Al ser diferenciable en el intervalo para toda x en el intervalo, ¿sí? Donde g es diferenciable, vamos a tomar cualquiera, o sea, para toda x se va a valer que el límite de g a la menos 1 de x más el incremento de x menos g a la menos 1 de x entre el incremento de x cuando el incremento de x, y esto cuando el incremento de x aquí sí se aproxima a 0, ¿sí? Esto tendrá que ser igual a algo, ¿sí? A otro, o sea, tengo que encontrar un límite ahí, o sea, tengo que encontrar el límite de esto. ¿Cómo encontramos ese límite, jóvenes? Dense cuenta que la definición de derivada me permite calcular muchos límites, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo uso del concepto de límite a destajo, ¿sí? Obviamente, por el simple hecho de que ya sé que la función g es diferenciable, entonces yo sé que la derivada de g existe, que es el límite, ¿sí? De un término. En particular, en este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el límite cuando el incremento de x se aproxima a 0, ¿sí? De 1 entre g de x más delta x,
g de x más delta x menos 1 entre g de x. Y todo esto entre el incremento de x, ¿sí? ¿Y esto qué será equivalente, jóvenes? Obviamente, si hacemos la operación aquí de los cocientes, ¿sí? Lo que me va a quedar al final y aplicando la regla de las tortas, ¿sí? Lo que me va a quedar es el límite cuando el incremento de x se aproxima a 0 de g de x, ¿sí? O sea, este pasa para acá, este pasa para acá y luego tengo el producto de estos dos, ¿no? Entonces g de x menos g de x más delta, déjenme hacerlo abajo mejor porque aquí si no voy a hacer un cochinero de por sí, no escribo bien. Entonces vamos a hacerlo abajo. Entonces tengo que esto va a ser equivalente al límite del incremento de x cuando se aproxima a 0 de g de x menos g de x más delta x, y esto entre el producto, ¿sí? G de x más delta x por g de x entre el incremento de x, ¿sí? Obviamente esto va a ser equivalente al límite cuando el incremento de x se aproxima a 0 de g de x menos g de x más delta x, ¿sí? Entre delta x, ¿sí? Aplicando la regla del sándwich. Entonces esto es multiplicado por g de x más delta x menos g de x. ¿Sí? Y no es, aquí les puse este es un producto, ¿sí? O sea, g de x más delta x por g de x, ¿sí? No era menos, era por, ¿sí? Es producto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con lo que hemos desarrollado? Vamos a tomar lo siguiente, ¿sí? Esto va a ser equivalente, o sea, todo esto que estamos viendo aquí es equivalente al límite cuando el incremento de x se va a 0, ¿sí? De menos 1, y ahorita les explico de dónde sale ese menos 1, ¿sí? De g de x más delta x por g de x, ¿sí? Por g de x más delta x menos g de x entre el incremento de x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si se dan cuenta, aquí tengo g de x menos g de x más delta x. Entonces, yo lo que estoy haciendo es sacar un menos 1 de esta diferencia. Entonces, si saco un menos 1, ¿sí? Este se vuelve positivo y este se vuelve negativo. Es por eso que este menos 1 aparece aquí. ¿Sí? Que cuando lo multiplico, pues obviamente me va a invertir esto. O sea, me va a regresar a esto. Y pongo delta de x pues debajo de esto, ¿sí? Que sería esto de aquí. Y esto pues obviamente me queda g de x más delta x por g de x. Entonces, aplicando el límite al producto, ¿sí? Esto me va a quedar menos 1 entre g cuadrada de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente cuando yo aplico el límite a esto, o sea, primero aplico el límite aquí, el límite de menos 1 me da menos 1, el límite de esto con respecto a delta de x cuando se aproxima a 0, pues a este no le hace nada, porque aquí no hay delta de x, pero aquí sí.
Entonces delta de x es 0, pues tengo g de x, por g de x pues es g de x cuadrada, entonces por eso me queda menos, y esto es por el límite de esto, que es g de x prima, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos obteniendo aquí nuevamente? Si se dan cuenta, partimos de esto, ¿sí? Y estamos llegando a esto. No estamos llegando a un término en donde aparezca g' de x con respecto a otra cosa, a su término derivado, sino que aquí tengo un cuadrado. Esto es un número, ¿sí? Aunque este es x, estoy tomando a x como un número, ¿sí? Porque me tomo un valor del intervalo donde yo sé que la derivada existe, ¿sí? Yo sé que para esta x en particular la derivada existe, entonces cuando yo tomo esa x se transforma en un número. Eso tiene que quedarles claro, jóvenes. ¿Sí? Entonces, esta x evaluada en g de x al cuadrado me da un número, ¿sí? Al darme un número, yo sé que también este es un número para x, ¿sí? Por lo tanto, estoy obteniendo de un límite, de este límite, estoy obteniendo un número real. Entonces, el límite existe. Por lo tanto, al existir el límite, que es esto, ¿sí? La función es diferenciable en x. Como la función es diferenciable en x y x es cualquiera dentro del intervalo, pues entonces esta expresión g a la menos 1 es diferenciable en el intervalo también. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto ya no es tan trivial, ¿eh? ¿Todo bien, jóvenes? Vamos a ver ahora entonces el siguiente teorema. Bueno, más bien este es un corolario, ¿sí? Que es el que nos enseñan en la prepa, que nos lo pasan como receta de cocina. Tienes dos galletas, las divides, entonces tienes tu galleta dividida. ¿Cómo demostrar ahora esto de aquí, jóvenes? O sea, volvemos al mismo cuento. Tengo dos funciones diferenciables, ¿sí? En un intervalo. Para toda x en el intervalo, g de x es distinta de 0. Entonces, f entre g es diferenciable, ¿sí? Si se dan cuenta, pues este teoremita me sirve muchísimo para este. Sería aplicando los últimos dos teoremas que demostramos, el teorema 9.3 y el teorema 9.6. O sea, solo como sustituyendo y aplicando. Exactamente, o sea, el teorema de aquí del producto, ¿sí? El 9.3 y el teorema 9.6, ¿sí? Son los que vamos a usar para la demostración y no es tan problemática la demostración. En este caso, tenemos que demostrar partiendo del hecho de que sabemos que dos funciones son diferenciables, ¿sí? Ya no voy a poner que el concepto de derivada para cada caso, o sea, para f y para g, porque ya lo hice. Entonces, lo voy a asumir como ya visto. Entonces, a partir de aquí y aplicando las dos derivadas, o sea, perdón, los dos teoremas anteriores, tenemos lo siguiente. Entonces, demostración, ¿sí? De los teoremas 9.3 y 9.6, ¿sí? Partimos con el hecho de que la derivada de f entre g, la voy a ver como la derivada de f
por G a la menos 1. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto, aplicando el teorema 9.3, ¿sí? Este es un producto de dos valores. Ya demostré que esto es diferenciable, ¿sí? Aquí se aplica también. Yo sé que este es diferenciable también. Tengo el producto de dos términos diferenciables, entonces lo vamos a ver de la siguiente forma. Tengo f por la derivada de g a la menos 1 más g a la menos 1 por la derivada de f, ¿sí? Pero la derivada de g, ¿quién es? Sí, es esto de aquí. Entonces, sustituyendo, me va a quedar menos, ¿sí? F por 1 entre g, 1 entre g por, perdón, 1 entre g al cuadrado por g', ¿sí? Que sería ese, el resultado este que estamos viendo aquí, ¿sí? Más g a la menos 1 por la derivada de f. Con todo esto, ¿ahora qué vamos a hacer, jóvenes? Obviamente tenemos que multiplicar menos f por g para que tengamos f por g', esto es negativo, entre g cuadrada, ¿sí? Más, déjenme ponerlo así, como g', en este caso, f', ¿sí? Entre g, ¿sí? Y pues aplicamos las propiedades, tenemos este multiplicando a este, ¿sí? Este multiplicando a este, me va a quedar acomodando términos f', ¿sí? Por g al cuadrado, ¿sí? Menos f por g' por g entre g cúbica, ¿sí? Pero si se dan cuenta, puedo factorizar una g de aquí y esta g de acá. Entonces, al factorizarla, me va a quedar g, ¿sí? Entre g, que va a multiplicar a f' de g menos f por g' entre g cuadrada, que es equivalente, esto se hace 1, f' de g menos f por g' al cuadrado. Que al final, es lo que quería yo probar. Aquí me faltó g', que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, esto es partiendo de que ya sabemos que dos funciones son diferenciables, ¿sí? Partimos de este supuesto, ¿sí? Tomamos esta equivalencia y nos vamos aplicando solamente aritmética, ¿sí? Porque a partir de aquí aplicamos el teorema 3, aquí el teorema 6, ¿sí? Y a partir de aquí ya fue pura aritmética, ¿sí? Garantizado por el hecho de que el producto es diferenciable, tenemos esto, sabemos que el límite existe y porque sabemos que el límite existe, también sabemos que este es diferenciable por el teorema anterior y pues tenemos esto, ¿sí? Total, ya lo único que nos queda es acomodar los términos y obtenemos esto. Eso sería todo, jóvenes.
¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces nada más les voy a explicar algo rápido, ¿sí? Para eso voy a presentarles esto de aquí. Se los pongo así para no estar haciendo recortes y me tardo las horas, ¿sí? Lo que toca ver ahora es la derivada de la composición de funciones, ¿sí? Y lo que vamos a entender como regla de la cadena. Antes de pasar a este teorema, ¿sí? Quiero explicarles algo. Ya hemos estado hablando de que la función es derivable, entonces es diferenciable, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí nos dice, antes de considerar este teorema, haremos la siguiente observación. Si f es una función diferenciable en un punto x0, entonces para cualquier x0 más h en el dominio, ¿sí? De f, tal cual podemos escribir f de x0 más h en la siguiente forma. Nos lo ponen así. Ahora, aquí hay que hacer una corrección, porque aquí me están poniendo como phi, o me están poniendo a phi como un subíndice de h, y no es un subíndice, ¿sí? Lo que tenemos que corregir en este caso y es aquí donde necesitaría escribir. No me va a dejar escribir. Bueno, lo único que les voy a explicar aquí es que esta phi de x está multiplicando, esta phi es esta phi de aquí, así como está, ¿sí? Entonces, esta phi, así, estaría multiplicando h, ¿sí? Que sería phi de h multiplicada por h. ¿Sí, jóvenes? Con esto, ¿qué les quiero decir? Se va a desprender de esta equivalencia, ¿sí? Vamos a tomar una phi, una función phi, ¿sí? Que es lo que me querían decir desde el principio, ¿sí? Donde phi de 0 se define como 0, ¿sí? Y phi es continua en 0. Entonces, aquí dice que se puede deducir, pero lo correcto sería tomar una función phi, ¿sí? Phi de h, tal que la función phi sea equivalente a esto. Y aplicando el... Profe, la verdad no estoy entendiendo. O sea, estamos como que diciendo que phi de h es, o sea, su escritura correcta es como lo tenemos abajo y hay que como que sustituirlo mentalmente en donde tenemos arriba h, phi, h, entre paréntesis. Sí, a ver, déjense los pongo para que se los explico mejor aquí en el pizarro, ¿sí? ¿Qué es lo que me están diciendo? Bueno, tenemos, déjenme ver si me alcanza aquí el espacio. No, no me va a alcanzar. Déjenme poner una página para explayarme aquí. Bueno, ¿qué es lo que me están diciendo? Dice, tómate una función f, ¿sí? Y esta función es diferenciable en x0, ¿sí? Donde x0, pues obviamente está dentro del dominio de f, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, me dice, tómate cualquier punto, ¿sí? Entonces, tómate cualquier punto x0 más h, ¿sí? También dentro del dominio, o sea, tiene que ser así dentro del dominio de f, no se tiene que salir, para que puedas escribir f de x0 más h, ¿sí? Y esta la vas a poder sustituir como f de x0 más h igual a f de x0 más h por f' de x0, ¿sí? Más h por phi en h.
Esto es partiendo del hecho de que f es diferenciable. El detalle aquí es esta phi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, esto solo va a ocurrir, ¿sí? Para alguna... Aquí déjenme. Para alguna phi, ¿sí? Tal que esta phi va a converger a 0 cuando h se aproxima a 0. ¿Sí? Solo en ese caso. Para esta función pasa esto cuando esto. Es necesario que así ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero aplicar entonces su regla de correspondencia, phi de h, que no es phi de x, sino es phi de h, porque en este caso phi está definida para valores en h como donde h es su variable, ¿sí? Esto sería equivalente a f de x0 más h, ¿sí? Menos f de x0 entre h. Y esto menos f' en x0. Entonces, es más fácil empezar diciendo, bueno, para alguna función que ocurre esto, tengo esto. Y se cumple. ¿Por qué? Porque si yo aplico el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Recordemos lo análogo. Yo a la definición del límite, o sea, puedo poner el límite, en este caso cuando h se aproxima a 0, de f de x0 más h menos f de x0 entre h igual a f' de x0. Sí, yo sé que a este término le puedo aplicar también el límite cuando h tiende a 0, porque este valor, pues obviamente es un número. ¿Sí? Yo sé que ese valor es un número, entonces puedo aplicar ese límite y tener el límite cuando h se va a 0, ¿sí? ¿De quién? De f de x0 más h menos f de x0 entre h, ¿sí? Y esto es igual, y esto es menos el límite, ¿sí? Cuando h se va a 0 de f' en x0. No estoy cometiendo no estoy haciendo nada prácticamente. Simplemente estoy aplicando el límite a esto y lo estoy pasando para el otro lado, o sea, para el lado izquierdo. Sí, y dense cuenta, es esto de aquí. Pero aquí estamos aplicando el límite. ¿Sí? Sacando el límite, lo que vamos a tener es el límite cuando h se aproxima a 0, ¿sí? De f de x0 más h. A ver, tenemos esto. Déjenme borrar esto de aquí. Tenemos x0 más h menos f evaluado en x0, ¿sí? Todo esto entre h menos f' evaluado en x0 y todo esto igual a 0. Yo puedo asumir que para cuando h tiende a 0, puedo tomar una función cuya variable sea h y aplicarle el límite. O sea, una función, en este caso, voy a aplicar esta función phi, tal que esta función phi, cuando ya le aplique la variable h, ¿sí? Y la haga tender a 0, o sea, cuando haga tender a h a 0, pues esta phi va a tender a 0 también. En ese contexto, lo que se implica aquí es que phi evaluado en h es igual a f de x0
más h, ¿sí? Menos f evaluado en x0 entre h menos f' de x0. ¿Sí? Desaparecen los límites porque al final al poner la función, de alguna manera, no es que desaparezcan, simplemente al poner la función estoy asumiendo esto, ¿sí? Bajo el límite. Obviamente cuando aplique el límite esto se va a convertir en 0 y este límite va a aparecer y bueno, podemos restituir todo, ¿no? Es solamente una manipulación de esto. ¿A dónde me va a llevar todo esto? ¿Sí? Vamos a definir a este término, ¿sí? Como el diferencial de f en h, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí solamente quería ver esta manipulación porque de alguna manera la vamos a ocupar para demostrar el teorema que corresponde a la composición de funciones, ¿sí? Ahorita obviamente ya no me da tiempo, ¿sí? El teorema que tenemos que demostrar en la siguiente clase sería este. Déjenme ponerlo. Sería este de aquí. Ese teorema, si G es diferenciable sobre un intervalo y F es diferenciable sobre este otro intervalo, ya explicaremos la clase que entra, la asociación de esto. Sí, porque cuando hablamos de composición de funciones, pues hablamos de una composición en términos de puntos. Entonces aquí me hablan de intervalos, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que demostrar es que esto, bueno, que la composición es diferenciable y la derivada existe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No me voy a meter con la demostración porque la demostración de esto me va a llevar unos 20 minutos, entre 15 y 20 minutos y pues obviamente no da tiempo. Bueno, jóvenes, la próxima clase vamos a continuar con estos asuntos de la aplicación de la derivada, viendo propiedades, ¿sí? Y a partir de ahí, la próxima clase también vamos a ver este asunto de las diferenciales, bla, 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 y cómo se define, ¿no? Bueno, entonces lo dejo aquí. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.